En el año 2195, en una sociedad donde el tiempo se convirtió en la moneda universal, las desigualdades alcanzaron extremos inimaginables. En esta realidad distópica, las personas dejaban de envejecer a los 25 años y recibían un cronómetro biológico en el brazo, que marcaba exactamente un año de vida. Para sobrevivir más allá de ese tiempo, era necesario ganar o negociar tiempo, que podía transferirse como dinero. Cuanto más tiempo se tenía, más rica y poderosa era la persona. La sociedad se dividió en zonas temporales, siendo Cronosville la más pobre y Eternia la más rica, donde los privilegiados podían vivir indefinidamente. En Cronosville, Víctor Álvarez, un joven trabajador de fábrica, enfrentaba una rutina brutal junto a su madre, Clara. Ambos luchaban diariamente para extender sus cronómetros, pero el constante aumento del costo de vida hacía que esta lucha fuera casi imposible. Todos los días, Víctor observaba la desesperación de las personas a su alrededor, mientras aquellos que tenían menos de un día en sus cronómetros corrían desesperados atrás de trabajo, préstamos o favores para sobrevivir. Víctor era un hombre resiliente, pero su paciencia fue puesta a prueba cuando un día, tras un turno exhaustivo, vio a su mejor amigo, Elías, perder el resto de su tiempo en un incidente causado por patrones corruptos. Elías, quien siempre había sido optimista y lleno de vida, fue silenciado por una injusticia que Víctor no podía aceptar. Devastado y sin alternativas, Víctor fue a un bar local para ahogar sus frustraciones. Mientras bebía, notó a un hombre bien vestido llamado Adrián, que parecía fuera de lugar en ese entorno. Adrián compraba rondas de bebidas para todos y ostentaba un cronómetro con más de un siglo de tiempo. Era una escena inusual en Cronosville, y pronto atrajo la atención de un grupo de mafiosos conocidos como los Devora Minutos. El líder del grupo, Héctor, confrontó a Adrián y lo desafió para un duelo de tiempo. Una competencia mortal donde el perdedor literalmente perdía sus años restantes. Víctor, curioso y preocupado, permaneció escondido para observar. Adrián, antes de aceptar el desafío, pidió ir al baño, pero fue seguido por uno de los secuaces. Aprovechando la oportunidad, Víctor atacó al guardia permitiendo que Adrián escapara. Los dos huyeron juntos hacia un almacén abandonado en las cercanías. Durante la huida, Adrián reveló algo impactante. Era de Eternia, pero estaba cansado de la inmortalidad y del vacío que traía consigo. Explicó cómo los ricos acumulaban tiempo, explotando a los más pobres y perpetuando las desigualdades. El tiempo no es solo vida, es poder, dijo Adrián. Y ellos nunca lo compartirán voluntariamente. Adrián también habló sobre una conspiración mayor. Las élites mantenían deliberadamente las zonas temporales en caos para garantizar que nadie tuviera la oportunidad de desafiar el sistema. A la mañana siguiente, Adrián hizo algo inesperado. Transfirió todo su tiempo a Víctor, dejando solo 5 minutos para sí mismo. Antes de que Víctor pudiera reaccionar, Adrián desapareció hacia el puente de la ciudad y con su cronómetro en cero cayó al río. Víctor quedó paralizado, sintiendo el peso del sacrificio de Adrián y lo que aquello significaba para el futuro. La tragedia y el sacrificio de Adrián despertaron algo en Víctor. Con una cantidad exorbitante de tiempo en su cronómetro, decidió que usaría ese poder para desafiar el sistema. Pero antes de poner en marcha sus planes, enfrentó otra pérdida devastadora. Su madre, Clara, no pudo pagar el pasaje del autobús tras un aumento repentino en las tarifas y murió intentando correr a casa. La escena de su madre cayendo en sus brazos mientras su cronómetro se agotaba, se convirtió en el momento que solidificó su determinación de cambiar el sistema. Decidido a transformar su dolor en acción, Víctor comenzó a planear cuidadosamente su incursión en Eternia. Sabía que solo fuerza o coraje no serían suficientes, necesitaría estrategia y aliados. Comenzó distribuyendo pequeñas fracciones de su tiempo a vecinos y amigos en Cronosville, creando una red de personas que lo apoyarían cuando fuera necesario. Víctor se convirtió en un símbolo de esperanza para los residentes, demostrando que era posible luchar contra la opresión. Decidido a cambiar esa cruel realidad, Víctor se dirigió a Eternia, disfrazándose como uno de los ricos para infiltrarse en la élite. Llegó a un lujoso casino donde conoció a Helena Weiss, hija del magnate Lucian Weiss, el hombre que controlaba el sistema bancario temporal. Helena, intrigada por la presencia y confianza de Víctor, se acercó a él. Durante un juego de póker, Víctor se atrevió a apostar alto, atrayendo la atención de Lucian. La tensión entre los dos era palpable, pero Víctor mantuvo la calma, ganando una fortuna y dejando una fuerte impresión. Tras ganar e impresionar a los presentes, Víctor fue invitado a una fiesta en la mansión de los Weiss. En la fiesta, él y Helena se conectaron, y ella confesó que, a pesar de su riqueza, se sentía atrapada en la vida controlada y sin sentido de Eternia. Víctor, viendo una oportunidad de cambio, compartió su visión de un mundo más justo.
Elena quedó fascinada, pero también dividida, pues sabía que apoyar a Víctor significaría desafiar a su padre. Mientras tanto, las autoridades de Eternia, conocidas como los Guardianes del Tiempo, estaban tras la pista de Víctor, creyendo que había robado el tiempo de Adrian. Durante la fiesta fue capturado, pero logró escapar llevándose a Elena como rehén. Sin embargo, durante la huida, Elena se convirtió en su aliada, comprendiendo la profundidad de su causa y cuestionando las prácticas de su familia. Juntos, planearon una serie de robos a bancos temporales, redistribuyendo el tiempo robado para las zonas más pobres. Estos actos de rebeldía los transformaron en héroes para los oprimidos, pero también en objetivos principales de los guardianes y las élites. Cada atraco era meticulosamente planeado, y los riesgos aumentaban a medida que su notoriedad crecía. Víctor comenzó a entrenar grupos en Cronosville para que la resistencia no dependiera solo de él y de Elena. Elena utilizaba su conocimiento interno sobre la élite para ayudar en los planes, mientras Víctor lideraba los ataques directamente. En una de las misiones, Víctor descubrió una reserva secreta que contenía 1.000 millones de años acumulados por las élites. Él y Elena decidieron que esa sería su jugada final. Infiltrándose en un complejo altamente protegido, enfrentaron desafíos mortales, incluido Héctor, que se había aliado con las élites para mantener su poder. El enfrentamiento con Héctor fue brutal, y Víctor casi perdió la vida. Sin embargo, con la ayuda de Elena y los aliados que habían reclutado, logró derrotarlo. En la batalla final, Víctor logró derrotar a Héctor y liberar los 1.000 millones de años para las zonas más pobres. Sin embargo, los guardianes los alcanzaron. Con solo segundos restantes en sus cronómetros, Víctor y Elena compartieron un beso apasionado antes de transferir el resto de su tiempo al sistema, asegurando que continuara funcionando. El impacto de sus acciones fue inmenso. Las zonas más pobres experimentaron una revolución, mientras Eternia enfrentaba el colapso de su jerarquía. Víctor y Elena se convirtieron en leyendas, prueba de que, incluso en un mundo donde el tiempo era poder, el coraje y el sacrificio podían cambiar el curso de la historia. Pero la revolución no trajo solo esperanza. Con el colapso de las zonas temporales surgieron nuevos desafíos. La distribución desigual de recursos y la falta de organización generaron tensiones entre las comunidades. Aunque muchos habían recibido tiempo suficiente para vivir, la infraestructura se desmoronó, llevando a una lucha para reconstruir la sociedad. En algunas zonas emergieron conflictos internos, con facciones intentando tomar el control de los recursos restantes. Elena, ahora vista como líder entre los sobrevivientes, se dedicó a crear un nuevo orden. Con su experiencia en Eternia, ayudó a implementar sistemas para evitar que el poder volviera a concentrarse en manos de pocos. A su lado, Víctor coordinaba grupos de trabajo para reconstruir las zonas más afectadas. Viajaba constantemente entre comunidades, mediando disputas y motivando a aquellos que habían perdido la fe en la nueva sociedad. Su presencia era un recordatorio constante de que los cambios reales provenían del sacrificio y la unión. Mientras tanto, remanentes de las élites planeaban recuperar el control. Un nuevo grupo, conocido como los Restauradores, comenzó a emerger desde las sombras, saboteando los avances y esparciendo el caos en las comunidades. Estos grupos explotaban la desesperación de algunos, prometiendo orden a cambio de su misión. Víctor y Elena enfrentaron una decisión difícil. ¿Deberían luchar nuevamente o intentar negociar con aquellos que los habían oprimido? En una reunión decisiva con los restauradores, Elena hizo un llamado a la unidad. Pero sus palabras fueron recibidas con desdén, y el encuentro terminó en violencia. Durante el enfrentamiento, Víctor protegió a Elena, pero sufrió heridas graves. Su condición provocó una unión temporal entre las comunidades, que se unieron para salvar al hombre que simbolizaba la esperanza. Su recuperación fue lenta, y cada día traía nuevos desafíos a medida que el equilibrio de poder oscilaba. Víctor sobrevivió, pero el incidente fortaleció su convicción de que la paz debía ser conquistada, no solo esperada. Él y Elena organizaron un consejo, reuniendo representantes de todas las zonas, para crear un pacto que garantizara igualdad y justicia. Por primera vez, las zonas temporales estaban unidas, no por la fuerza, sino por la voluntad colectiva de sobrevivir y prosperar. Mientras las comunidades comenzaban a estabilizarse, Elena y Víctor comprendieron que la verdadera lucha no era solo redistribuir tiempo, sino también construir un sistema donde nadie tuviera que luchar para sobrevivir. Comenzaron a invertir en infraestructura educativa, redes de transporte y sistemas de salud, asegurando que el tiempo se usara de manera justa. Elena frecuentemente daba discursos sobre la importancia de cada segundo. Suscríbete para más videos como este, activa las notificaciones y deja un me gusta para apoyar al canal. Gracias por mirar.